soy Ana Carolina Otaño y formo parte del Grupo 1. Antes de abordar los siguientes temas, debemos de tener en cuenta qué es un arquitecto. Un arquitecto es aquel profesional de la arquitectura que se encarga de proyectar, diseñar y dirigir la construcción y el mantenimiento de edificaciones, urbanizaciones, ciudades y estructuras de diversos tipos, todo esto con el fin de satisfacer las necesidades del ser humano. Ya que sabemos la definición de arquitecto, es importante que sepamos la reseña histórica del ejercicio profesional del arquitecto. La arquitectura es una de las profesiones más antiguas que existen. Esta combina los principios de los conceptos de ingeniería con la creatividad y la expresión artística. La labor principal de un arquitecto radica en crear, planificar y diseñar los edificios con distintos propósitos. A lo largo de la historia antigua y medieval, la mayor parte del diseño arquitectónico y la construcción era realizada por los artesanos y carpinteros, que más adelante ascendieron a maestros constructores. Hasta los tiempos un poco más modernos no existía una clara diferencia en lo que era el ingeniero y el arquitecto. El desarrollo de la tecnología y las matemáticas permitió que se separaran los artesanos prácticos de los arquitectos. El papel se empezó a utilizar para el diseño arquitectónico en el siglo XV en Europa y más adelante, en los años 1600, se empezó a utilizar los lápices para el dibujo arquitectónico. La historia de la arquitectura dominicana tiene muchas partes que no han sido contadas, pero sí existen protagonistas que han manifestado la esencia que define la presente dominicanidad. En el año 1938, en la República Dominicana, se creó la primera escuela de arquitectura. Más adelante, en el 1957, se creó la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, donde se obtenía el título de ingeniero y arquitecto. A pasar de los años, estas carreras pudieron separarse. En este tiempo sirvió para que se formaran los grandes maestros y precursores de esta profesión. Estos arquitectos nos definen como pueblo y han logrado crear piezas imprescindibles para poder marcar nuestro territorio. De esta manera, la forma en que ellos han trazado su pasado en nuestro futuro nos han servido para marcar la senda que nos une como país. Hola, mi nombre es Yanibel Acevedo y yo voy a estar hablándoles sobre la razón de ser del arquitecto en el mercado laboral y sobre campos del ejercicio profesional del arquitecto. Comenzamos. En tiempos pasados, el arquitecto, para merecer el calificativo de hombre superior, debía tener un amplio conocimiento debido a que se le consideraba como una enciclopedia humana porque era la mano derecha del emperador. En ese entonces, cuando digo en ese entonces, me refiero a la antigua Roma. El arquitecto debía poseer amplios conocimientos sobre la geometría, la hidráulica, la óptica, la historia y además de la astronomía, la música, la medicina y la filosofía. Esto en nuestros días se ha complicado. ¿Por qué? Porque además de las ciencias antes mencionadas, el arquitecto debe dominar otras ciencias, como son las ciencias naturales o humanas, en donde se agregan la biología, la morfología humana, la sociología, la economía, la ecología, la geología, la botánica y la climatología. Entonces, dentro del campo gremial del arquitecto en la actualidad, se puede decir que entre sus tareas primordiales yacen en general planear y diseñar inmuebles, que pueden ser de cualquier tipología, como lo es la residencial, comercial, industrial e incluso el paisaje urbano. Las funciones de un arquitecto son súper amplias. Entre ellas podemos mencionar la planificación estratégica y la distribución del territorio, también el diseño urbano, la preparación de los estudios preliminares, la creación del concepto, el diseño, los modelos, los dibujos, las especificaciones y la documentación técnica. También debemos abarcar la administración de los contratos, la supervisión de la construcción y la gestión de los proyectos. En conclusión, podemos decir que la tarea de un arquitecto simplemente no es diseñar la obra, sino que el arquitecto participa en toda la planificación de la obra e incluso mucho después. El siguiente tema que abordaremos se llama Campos del ejercicio profesional del arquitecto. Groth, 1992, considera que el ejercicio profesional del arquitecto se enmarca en un escenario de cambios tecnológicos, con la incorporación de los protocolos de control, el aumento de la complejidad de todas y cada una de las fases
y la necesidad como conclusión de un desarrollo pluridisciplinar. Todo ello dirigido con un objetivo final que es la satisfacción de las necesidades del cliente, enmarcando el bienestar y la calidad de vida. Según el libro blanco del título de grado de arquitectura de la ANECA 2007, nos encontramos con unas estadísticas que dicen que el 68% de los arquitectos colegiados dicen ser profesionales liberales. Un 22% son asalariados o colaboradores. Un 8% son funcionarios o colaboradores de la administración y un 2% son docentes. Nuevamente citando el libro blanco de la ANECA 2007, en lo que respecta a los profesionales liberales dentro de la arquitectura, el 95% ha intervenido en edificaciones en donde se engloban los proyectos y la dirección de obras. Un 90.25% lo hace en obra nueva, un 65.55% en rehabilitación de los edificios, un 34% en intervenciones urbanas, un 25.16% en el planeamiento, un 15.64% en la gestión urbanística, un 19.04% en proyectos urbanos, un 11.56% en infraestructuras y equipamientos, un 7.6% en planes parciales y un 6.65% en parcelaciones. Entonces, los arquitectos generalmente proveen las siguientes 7 unidades de servicios profesionales, en donde tenemos la gestión de proyecto, planeamiento, construcción y control de los costos, diseño, gestión de construcción, gestión administrativa y el mantenimiento de la obra. En el área de la arquitectura legal, en donde incluyen las tasaciones y las legalizaciones, ha intervenido un 20% y el resto de las áreas de actividad obtienen porcentajes sensiblemente menores, como en los estudios de viabilidad de proyectos, que son un 6.6%, la promoción de las obras, que es un 5.8%, y gestión inmobiliaria, que corresponde a un 4.4%. Pero no podemos dejar atrás el cálculo de las estructuras, que es un 5.8%, e instalaciones, que posee un 4.4%. Muy buenos días, mi nombre es Sheila Gatón y le estaré hablando sobre la práctica ilegal de la arquitectura en República Dominicana. Actualmente vemos miles de casos relacionados con lo que es una arquitectura de forma ilegal. Esto hace referencia a aquellas obras que se realizan bajo ninguna supervisión del Código. Los permisos otorgados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cada año van disminuyendo debido a la creación de diversas obras informales, las cuales no utilizan ningún tipo de reglamentación o leyes para sus debidas construcciones. Se exige en un cumplimiento de la Ley 62-00, que regulariza los ejercicios de las ingenierías, arquitecturas y agrimensores, la cual establece a su vez en el artículo 16 que dice que en toda construcción debe haber un letrero que indique el proyecto, la compañía que construye y el profesional encargado del mismo. Ejercen ilegalmente la arquitectura o cualquier de sus profesiones auxiliares quienes no tengan dicha calidad a través de un título profesional otorgado por una institución de educación superior o no se encuentren autorizados por el CODIR para desempeñarse como tales por no haber obtenido su matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional. Ahora bien, si una persona practica en forma ilegal el ejercicio de la arquitectura o sus profesiones auxiliares, bien sea el ejercicio sin un título completo o sin contar con la autorización legal por parte del CODIR, esta actuación no será competencia del Consejo. Por lo tanto, las posibles sanciones serán responsables de las personas o autoridades correspondientes conforme a las normas relativas de la seguridad y convivencia ciudadana. Algunas personas pueden adquirir un tipo de construcción de forma ilegal por diversas razones. Entre ellas podemos encontrar la paga de un arquitecto es un poco más costosa que la de un maestro constructor, debido a que el arquitecto está certificado con los estudios correspondientes y avalado por dichas instituciones que corresponden, y el maestro constructor simplemente lo que tiene es un conocimiento empírico.
Estas personas incluso tienen una edificación de un tamaño X, pero a un costo mínimo de lo que un arquitecto le puede proporcionar. El maestro constructor incluso en ocasiones puede terminar una edificación mucho más rápido que un arquitecto o un diseño, debido a que este se salta consigo lo que son las leyes y normas correspondientes para una elaboración de una buena edificación. Como consecuencia de esto, se crea una ciudad o un entorno no planificado, como vamos a ver en el video a continuación, donde se muestra claramente un ejemplo de una arquitectura o una edificación de forma legal y una edificación construida a base de forma ilegal. Aquí podemos observar un sector donde se nota la falta de legalidad en cuanto a sus construcciones, que no respetan los espacios debidos. Estos tienen linderos ceros en la gran mayoría, con lo que son las otras viviendas. En este caso, observamos la construcción de una vivienda bajo las leyes y permisos necesarios para su elaboración, a la mano de un grupo de arquitectos especializados y certificados para llevar a cabo dicha obra. La emisión de licencia de construcción consiste en la presentación de los documentos por parte de los ciudadanos que especifiquen las condiciones legales, estructurales, arquitectónicas, sanitarias, eléctricas y de materiales necesarios para la ejecución de cualquier proyecto de construcción. Estos deberían cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos establecidos por el país, así como también con las características de calidad mínimas requeridas. Mi nombre es Fregner Martínez y les estaré hablando acerca de la coordinación profesional del ejercicio arquitectónico y las modalidades y formas del ejercicio profesional en nuestro país. Profesional del ejercicio arquitectónico. El ejercicio profesional del arquitecto reúne aspectos tanto de carácter humanístico como tecnológico. Por una parte, este debe tener interés por la creatividad y la búsqueda en la belleza de las formas, y por el otro debe ser capaz de dominar los aspectos más técnicos que le permitan asegurar la viabilidad de sus proyectos. El desarrollo y coordinación de un proyecto arquitectónico en líneas generales se divide en diversas etapas o fases. Esto entendido como un conjunto que tiene por objetivo establecer el proceso en la definición de un proyecto, desde las primeras ideas plasmadas, las definiciones de los detalles y hasta su proceso constructivo terminado. A continuación detallaremos por fase el proceso coordenado de la ejecución de un proyecto arquitectónico. Fase 1, la cual denominaremos trabajos previos o reunión con el arquitecto. Este es el primer contacto entre el cliente y el arquitecto. Es una buena oportunidad para que el cliente exprese sus necesidades ante el arquitecto y para desarrollar el programa de construcción o programas de necesidades. Porque antes de empezar debemos conocer las necesidades y el deseo del cliente, y los deseos del cliente. También conocer un presupuesto preliminar o una orientación para valorar el alcance y la calidad del proyecto. En esta fase, el estudio de arquitectura o el arquitecto en cuestión estudia las normativas urbanísticas que hay alrededor del proyecto, conociendo así si existe alguna limitación o, al contrario, alguna obligación constructiva. En esta fase previa es importante la colaboración del cliente para facilitar una lista de necesidades y deseos, y por supuesto que determine el presupuesto disponible. Los documentos que componen básicamente esta fase son una memoria descriptiva de la propuesta, croquis o dibujos preliminares en donde se plantean las principales ideas y una estimación del coste de la inversión a realizar. Fase 2, a la cual denominaremos anteproyecto o fase creativa. De todas las fases de un proyecto arquitectónico, aquí es donde nace el proyecto. El arquitecto, con tu colaboración, si así lo deseas, atendiendo a programas de necesidades que ya fue mencionado en la primera fase, desarrolla un primer concepto del proyecto, de manera elemental y más o menos esquemática, con el objetivo de proporcionar una primera imagen global del proyecto y así establecer un avance de presupuesto más ajustado a esta etapa. El anteproyecto básicamente se compone de los siguientes documentos: una memoria descriptiva del proyecto, planos en plantas, alzados, perspectivas y elevaciones a escala, y un estudio corporativo para las construcciones. Y por supuesto, un avance del presupuesto que en esta etapa va un poquito más avanzado hacia la superficie construida,
o algún otro método que sea idóneo, que se considere idóneo. Fase 3, la cual denominaremos proyecto básico o solicitudes de permisos. En esta fase se detallan las ideas plasmadas en el anteproyecto. Se hará una preselección de los materiales a utilizar y se determinarán tamaños y superficies. Los planos presentados empezarán a tener más detalle. El contenido de esta fase es suficiente para solicitar las licencias de los permisos y otras autorizaciones administrativas que son necesarias, pero insuficiente para llevar a cabo la construcción. Esta fase incluye los siguientes documentos: memoria descriptiva de las características del proyecto y constructivas de la obra, planos generales a escalas y acotados, y presupuesto con estimación global del proyecto. Fase 4, la cual denominaremos proyecto en ejecución. Es la fase de trabajo que desarrolla el proyecto básico, con la determinación completa de los detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos e instalaciones, detalles técnicos, etc. Su contenido reglamentario es suficiente para obtener los permisos necesarios para ya iniciar la construcción de la obra. Esta fase incluye básicamente los siguientes documentos: memoria de cimentación, estructura e instalaciones, planos de cimentación y estructura, planos de replanteo arquitectónico, planos de detalles, esquemas, dimensionados, pliego de condiciones técnicas y la medición y el presupuesto detallado de la obra, la cual denominaremos dirección y supervisión de obra. Aquí es donde se plasma la realidad. Constituye la fase fundamental de todo este proceso, ya que significa la materialización del proyecto. Por esto realizaremos un seguimiento continuo de la obra con el objetivo de que el proyecto que se materialice sea de la forma más idónea, coordinando con los diferentes agentes que participan en las construcciones de la obra, tales como el equipo técnico, el arquitecto técnico, los ingenieros, las constructoras, etc. Actividades y formas del ejercicio profesional de la arquitectura en República Dominicana. El arquitecto desarrolla su actividad en un mercado en continuo cambio que requiere una gran necesidad de adaptabilidad, un mercado competitivo donde la estrategia es la que le permite sobrevivir. El ejercicio de la arquitectura se encuentra cada día más unido al avance de todo lo relacionado con el universo digital. Al diseñar y construir un proyecto, las posibilidades son infinitas. La práctica profesional tiene el desafío de reinventarse en la manera de pensarse, documentarse y realizarse. En este contexto en particular, el diseñador, el arquitecto y el planificador se ven confrontados. Necesitan en el día a día tomar decisiones acertadas en un medio altamente complejo y cambiante. El arquitecto funciona como un enlace de muchas disciplinas, por lo que en su estudio se necesitan manejar diversas tecnologías asociadas a la producción del proyecto. La coordinación y validación de la información producida depende de un proceso altamente tecnificado que debe funcionar con la mayor libertad posible y la menor calidad de limitaciones, sin descuidar la propuesta y garantizando la sostenibilidad económica. Las maneras que pudimos encontrar de ejercer esta carrera en nuestro país es libre, el ejercicio de la profesión de arquitecto de forma independiente, al servicio de una entidad del sector público o en régimen laboral. Muy buenas a todos y todas, yo soy Julio Soto y estaré tratando el tema de los conflictos sociales en el ejercicio profesional. El arquitecto, como toda profesión en la vida, está llena de buenos y malos momentos. Aquí es donde entran aquellos conflictos que sin darnos cuenta pueden iniciar desde nuestra etapa universitaria o quizás en nuestros primeros años de ejerción laboral. Yo vengo a tocar aquellos conflictos sociales que comúnmente pueden perturbar al ser arquitecto. El arquitecto en sí tiene miedo a ser radical y hablar sobre la arquitectura y de ser juzgado como un simple arquitecto que simplemente hace inmuebles que de vez en cuando dan forma a la urbe y que algunas veces sirven de crudo y sin embargo real, eficiente capital que en ocasiones contiende a construir una equidad en un mundo de reglas donde no son iguales para todos. El ejercicio de la arquitectura experimenta una transformación multicasual, aquella causa donde disminuye y se desplaza la proporción de arquitectos insertados en el proceso beneficioso, el cual es considerado como la colectivización de la arquitectura, un fenómeno que curiosamente se ha producido en el mercado de mayor ingreso, el cual ha preferido vivir en penthouses y departamentos lujosos, trasladándose de casas particulares de diseño exclusivo a un segmento cada vez menos demandado, mismo fenómeno que no se ha replicado en aquellos sectores de menor ingreso. Entre algunos de los conflictos comunes como arquitectos tenemos lo siguiente. Comenzamos con ese miedo que tenemos desde el inicio de la carrera o mucho antes quizás y que llevamos todo el transcurso de la carrera, que es la dificultad para conseguir un trabajo como arquitecto, ya que aquellas oportunidades son algo escasas y las que llegan a aparecer no son las más justas.
Supongamos que en tu currículum te pidan ser un BIM manager y que solamente te paguen 25,000 pesos. O sea, eso es un sueldo poco competitivo en comparación a otras profesiones. Esta segunda, un tanto personal, sería la incomprensible adaptación al ambiente real, ya que mientras estudiamos tendemos a tener muchas ideas y vemos la profesión con cierta chispa en los ojos. Ojo, esto no quiere decir que la arquitectura no pierda su lado romántico o por decir pierda su lado agradable. No, es que simplemente hay un rudo aterrizaje cuando te enfrentas al mundo real y te forzas a pensar mucho más realista. El manejo del personal, siempre la comunicación tiende a volverse muy problemática, porque todos van a querer ir por sus intereses. Supongamos que tú quieres llevar un proyecto en pie, sea por el usuario o porque lleves una idea muy armada. Generalmente los demás técnicos no le van a dar la misma importancia que tú le das y siempre se irán por el camino que se le haga más rápido o más fácil para ellos. El cliente, ojo, aunque el cliente siempre tiene la razón, sabemos que no es cierto, ya que habrán aquellos clientes que te darán las mejores oportunidades, pero también habrán aquellos que son muy exigentes y te pagarán poco por aquellos cambios que son excesivos, mientras que hay que trabajar la integridad casi siempre porque no todo se entiende en una sección o un plano, sin pensar que esa situación de cualquier cambio, aunque sea el más mínimo, nosotros sabemos que tenemos que regresar directamente a la planta y técnicamente comenzar desde cero. Sin embargo, te exigen hacerlo bastante rápido o de un día para otro y no te quieren pagar por ello. Como último, muchos arquitectos contratan a otros arquitectos, ya sean estudiantes o recién graduados, para pagarle un sueldo mínimo y que ejecuten una serie de tareas, ya que esas mismas acciones, si ellos se las pagaran a otro arquitecto autónomo, les saldría mucho más costoso. O sea, la vida del arquitecto debe estar encaminada casi siempre a ser independiente, ya que mientras trabajes para alguien, técnicamente, tú estarás haciendo rico a esa persona y tú te vas a quedar estancado toda la vida. Esto fue todo por hoy. Aquí termina nuestra presentación del día. Muchas gracias. Entonces, dentro del... Me quiero reír. Muy buenas tardes. Digo buenas tardes o buenos días. ¿Cómo tú consideras que yo debería? Hay que tener que hacer eso. Martínez y esta. Aquí con... Entre algunos de los conflictos como arquitecto que... Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer.